más en la... A ver, permítanme un segundo. Lo vamos a ir viendo cada vez más en las sesiones, pero la importancia de tener el contexto y además nos sirven como casos prácticos de lo que está sucediendo y de las maneras como podríamos hacer comunicación con esos casos. Entonces, otra vez esa es la función de detonar la sesión hablando de la columna. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario sobre ella? Si es así, les agradecería mucho levantar la mano y les voy pasando el micrófono. ¿La vieron? Columna de Raimundo Rivapalacio, tras la cabeza de Samuel se llama. ¿Ninguno? ¿Algún interesado? Perfecto. Ángel Leal, ¿tú nos vas a decir algo al respecto? Buenas noches. Sí, Vicente. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, fíjate que a mí me parece muy interesante el ejercicio que logra Samuel, donde aparentemente con ocurrencias logra primero generar reconocimiento de marca y en segundo lugar logra transmitir el conocimiento en redes en verdadera intención. Perdón, un segundo. Otra vez, ¿podrían por favor apagar sus micrófonos? Pues, solo dejamos abierto de la persona a quien está hablando. Muchas gracias. Ahora sí creo que ahí te escuchamos. Ángel. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me parece muy interesante el ejercicio que logra Samuel, que yo lo equipararía incluso con Obama, para a través primero de las redes sociales crear un reconocimiento que lo llevó a un posicionamiento de marca que además ahora está, se vislumbra como de voto, tanto así que ya se le ataca directamente desde Palacio. Entonces me parece magistral porque a través de lo que parecieran simples ocurrencias, al final del día sí está dentro de una estrategia. Entonces al burlarnos de él, de manera involuntaria estamos ayudando a su posicionamiento y además me parece que está muy medido qué es aceptable y qué no es aceptable en la sociedad de Nuevo León, ¿no? O sea, desde el incidente de que le regañó a su mujer por enseñar mucha pierna, yo creo que los sectores más tradicionales, más de derecha de Nuevo León dijeron, mira, este muchachito tiene valores. Quizás en el centro o en algunos lugares no pudiéramos compartir con este pensamiento, sin embargo, él está hablando a sus electores y sus electores aceptan ese mensaje. Entonces, toda esta serie de ocurrencias, cuando iba a develar la candidatura a los tenis fosfo, pues ya vimos que eran naranja por algo y no solo que su mujer lo estaba ignorando como pensamos y nos burlamos de él. Entonces, creo que sí tiene una estrategia muy interesante donde nos ha jugado con nuestras emociones, con nuestras percepciones y a través de la burla se ha posicionado, trae esta intención de voto y ya solo cerraría con una parte muy interesante que tendremos que ver en la materia electoral, qué tanto se puede acotar o de qué tanto sirve querer regular todo, porque como nos decía Mario, es una señal de malas leyes es que haya muchas leyes, y es lo que está pasando con la normatividad electoral, porque justamente, pues ahora resulta que porque su mujer es influencer, le quieren cargar las participaciones de su mujer de gastos de campaña. Bueno, pues entonces a toda la serie de candidatos que son luchadores, cantantes, actores, pues carguémosles esas participaciones en gastos de campaña, ¿no? Que además tiene un principio interesante, porque finalmente si un activista, un brigadista, declaramos que su nivel de estudios es licenciatura, efectivamente desde siempre, y las reglas del juego están claras, pues nos lo cargan como si tuviéramos un abogado, aunque solo esté repartiendo volantes. Sin embargo, creo que habría que analizar ese tema, pero hasta ahí mi participación para no acaparar. Muchas gracias. Hombre, Ángel, muchas gracias, muy interesante.
Sobre lo que estás comentando, primero, yo no dejaría de subrayar efectivamente que hay unas reglas respecto a los topes de campaña y eso, como yo no me estoy metiendo tanto en el aspecto legal, sino mucho más comunicativo, solamente le quiero poner un paréntesis y ponerlo de lado y decir, ojo, ¿no? Por supuesto que hay normas, hay reglas del juego, ¿no? Y hay que tenerlas presentes y hay que, claro, yo no me estoy metiendo tanto en las normas en esas, por eso las pongo de lado simplemente. Ángel, entonces, ¿a ti te parece que la estrategia, o sea, a ver, hemos visto de parte de él, a ver si nos acordamos de algunas, lo de fosfo, lo de estás enseñando mucho, ¿no? También, aquella ocasión en la que el sueldito de 50, 60 mil pesos, aquello de cómo la dificultad, las complicaciones, la casi tortura de levantarse temprano para ir a jugar golf. En tu posición, esto es parte de un plan mercadológico, de marketing político, y le está funcionando además. Me parece que, o pareciera que está muy medido el riesgo, porque además la sociedad neoleonesa es como así, muy aspiracional, muy de, no, es que hay que ponerse a jalar, hay que ir a producir, y yo, el billete. Entonces, creo que ese discurso se acepta bien. Una de dos, y si no es una estrategia perfectamente medida, tiene un agente de control de daños que es absolutamente brillante. O sea, serían los dos escenarios, una de dos, o está medido previamente, o trae un agente de control de daños bárbara. Claro. Muy bien. ¿Alguien en los presentes tiene una visión distinta respecto a la manera como Samuel García ha estado haciendo su campaña? O sea, respecto a la manera como la está conduciendo, ¿y le parece que eso más bien reporta pues un saldo negativo? ¿O todo mundo lo ve de la misma manera? O sea, está tan clara que la intención de voto que ahora vemos en Nuevo León es decisiva y todos estarían de acuerdo con lo mismo. Meto acá chat y ya. Otra vez, ojalá me puedan ayudar, por favor, a apagar sus micrófonos. Solo la persona que está hablando, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Nos dice Irma Judith, coincido con Ángel. Gustavo Aguilera dice, coincido con Ángel. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Si no, me gustaría también poner sobre la mesa la visión de Raimundo, que no solo está sobre el asunto de qué tan exitoso está haciendo la campaña, sino la injerencia del presidente en la campaña en Nuevo León, que hoy además ha sido un tema que ha sido tendencia en las redes. ¿Cómo ven ustedes esa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Vas a quedarse una vueltecita ahí para ver cuántos paros hay. La propaganda de los de los participantes que den un segundo. Sí, por favor, Irma Judith y después Mario Cervantes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ahí te escuchamos muy bien. Pues mira, coincido con Ángel con respecto a la estrategia de campaña de Samuel García, pero yo quiero dar mi punto de vista de acuerdo a lo político, cómo lo está manejando. Por supuesto, eso se trata. Venga. ¿No? En el encabezado que toma hoy la nota que nos mandaste. Yo veo una total injerencia, pero total, del presidente de la República, de lo que había él señalado como que iba a estar al margen de las elecciones, y una total injerencia en el caso de Monterrey. ¿Y por qué de Monterrey? Porque está viendo que ahí su candidata está por los suelos. Pero independientemente de esto, Samuel García está viendo una estrategia, él desde la presidencia ya está viendo de plano de que Samuel García va a quedar totalmente arriba, y con una estrategia que ni siquiera los morenos sabían ni por dónde entrarle. Entonces, en cuestión de política, ahorita yo lo que veo es de que va a atacarlo de una manera o de otra, aun cuando
esté como señalando al otro partido, pero el ataque es directo contra Samuel para distraerlo, pero aquí se va a ver realmente la estrategia que marquen el equipo de Samuel para llevar a cabo esto. Irma, una consulta nada más, pero a ver, el presidente ha señalado en distintas ocasiones, solamente lo voy a problematizar, o sea, solamente, ¿no? O sea, ha dicho en diferentes ocasiones, o sea, el país está lleno de conservadores y además hay que acabar con todos, con el grupo ese que además tenía tan atrasado el país, y una de las personas que está fungiendo como ese grupo de conservadores es Samuel, y lo que se tenga que hacer, o sea, si Samuel está haciendo todo lo necesario para ganar, y parece que está tan medido, porque parece que coincidíamos muchos con Ángel, me encantaría saber, oye, pues a lo mejor el presidente también tiene razón, ¿no, Irma? O sea, a ver, él tiene un proyecto y hay que sacar a los que tienen la cuarta transformación, ¿no? Así es. Pues es lo único que es, digo, ¿para qué hablar de un tema que de alguna manera es más que visto, ya conocido por todo el mundo, ¿no? ¿A ti te parece bien eso? O sea, ¿tú estás de acuerdo también en que eso, o sea, para que la cuarta transformación siga, eso es lo que hay que hacer? Y si el presidente se tiene que meter, pues el presidente tiene una buena aprobación y ya sabemos que ganó con un porcentaje importante en la elección del 2018, pues que se haga, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien lo ve distinto? ¿Alguien lo ve distinto? ¿Alguien le parece que no debería estarse metiendo? ¿Alguien le parece que lo que está haciendo Samuel García está equivocado? ¿Alguien le parece? Sí, buenas tardes, Vic. Sí, perdón. Sí, Enrique. Ok, vamos a hacer Enrique, porque ya le entraste al quite. Adelante, nada más después, que no se nos olvide Mario Cervantes que está... disculpe. No, adelante, Enrique. Yo creo que Mario nos va a dar permiso. Ok, gracias y disculpe. Sí, o sea, sí me parece muy interesante todas esas aristas que toca, pero ahora sí que rebobinando un poco, si bien Samuel yo creo que sí ya tenía establecida su estrategia y fija, centrada en las redes sociales, no estaba teniendo la efectividad que él planeaba, ¿no? Hubo una serie de incidencias, dijera Claudia Sheinbaum, que le favorecieron, ¿no? Marco Polo, este comediante que empieza a parodiarlo, claro. Él sabiamente, porque creo que sí sabe leer las redes sociales, dice, no, bueno, sé que en las redes sociales no hay que engancharse y que difícilmente vas a aclarar algo mediante esta forma, lo deja seguir, y quien se engancha mejor es Clara Luz, y bueno, se deviene todo lo que vimos, donde ella cae del primer lugar al tercer lugar, ¿no? Y queda por debajo de la Garza, segundo lugar Samuel, y ahorita en tercer lugar. Entonces eso es lo primero. Creo que sí, por ahí alguien comentaba que sí fue de cierta manera, intervino la diosa Fortuna, intervino ahí Sofía, entonces que lo ayudó a posicionarse, y de ahí él ha estado sabiendo aprovechar eso, apoyado a su esposa. Lo otro, la intervención del presidente está mal tanto legalmente, políticamente y moralmente, porque él fue quien propuso esa ley al final de cuentas, ¿no? Él fue quien dijo, el presidente de la República no tiene por qué meter las manos en ninguno de los procesos, y es el primero que lo está haciendo y considera que es válido él desde su punto de vista. Yo desde mi punto de vista ya comento que no. Entonces, eso es lo que veo ahorita, y el presidente está apostando por lo seguro, no tanto tirarle a Samuel, sino a los dos, ¿no? Tanto a De la Garza como a Samuel, y ya se empezaron ahí algunas investigaciones para ir haciendo presión, ¿no? Política y de justicia, vamos a decir. Eso es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Si les parece, volvemos con Mario Cervantes, y después de Mario, Enrique, quien es el número 108 de Oaxaca, y le sigue Chava Chavira. Me voy a quedar después con Areli y luego con Nancy, y termino con Nancy para seguir adelante con la sesión. Entonces, adelante, Mario. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Coincido con algunas cosas que están diciendo, todos tienen razón en algo, ¿sí? Aquí lo interesante es eso, precisamente la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Porque a mi punto de vista, Samuel es una persona que tiene todo para ganar, ¿eh? Y lo ha hecho, creo que a mi punto de vista, bastante bien. Él tiene preparación, viene del Senado con licencia, y bueno, pues sí, se cometieron algunos
algunos errores y de ahí se están afianzando precisamente la oposición para que la Fiscalía General de la República vaya en contra de todos los errores que se han cometido para poder bajarlo, porque obviamente Clara Luz era la candidata natural para continuar con la supuesta cuarta transformación. Entonces, eso es muy delicado porque si hay intromisión, está violando la Constitución y eso es muy delicado. A mi manera de ver, eso es lo más delicado, violar la Constitución, que él mismo prometió cumplir y hacer cumplir cuando tomaron la protesta. Es cuanto. Pero te parece, Mario, nada más que la oposición está aprovechando adecuadamente esta intromisión del presidente para hacer contrapeso? O sea, es decir, ¿lo está señalando lo suficiente para golpearlo, para debilitarlo, tal, para quitarle votos, para quitarle popularidad, o no lo está aprovechando lo suficiente? O pongo otro caso, o tal vez es un golpe que la verdad es que no tiene ningún tipo de influencia sobre el electorado. ¿Qué tanto la influencia del electorado? El electorado dice, ay, el presidente se está metiendo muy mal por eso, no voy a votar por Morena, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente, él está haciendo lo suyo diario, dice lo mismo, mentiras, y está diciendo muchas mentiras, y el pueblo sabio se las cree. Entonces, no tomo en cuenta eso, les aseguro que si encuestamos ahorita a 10 personas, ni en cuenta lo toman, ¿no? ¿Por qué? Porque no están conscientes de lo que está sucediendo, de la gravedad. Entonces, creo que no le va a afectar. Y la oposición, obviamente, la veo muy tibia. Desde el momento en que no se aparecen, precisamente tienen, creo, tener ¿cómo diré? Esa convicción de que tienen gente capaz para hacerlo, sin embargo, no lo están haciendo. Muy bien. Vamos. Digo porque participé en algunas situaciones, tienen miedo a que se les voltee y pueda ir en contra de quien le diga algo. Entonces, ese es, para mí, tienen miedo. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Enrique de Oaxaca. Muchas gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Efectivamente, la fotografía, si nos vamos 2 meses atrás, era totalmente distinta, con Clara Luz encabezando las preferencias, pero un error grande que cometió de manera particular ella al balconearla Samuel, de la Garza, con el video donde estuvo reunida con una persona de una organización que hoy está detenida. Nexium. Y negarle exactamente, flaco favor le hizo de la Garza ahí a Samuel García, que fue el que utilizó más eso y se posicionó mejor todavía. Clara Luz ya se ve muy difícil, aún con los ataques que está teniendo Samuel García y de la Garza, que pueda volver nuevamente por el error grave que cometió al estar inmiscuida con esa organización. Oye, Enrique, perdón, solo un comentario. Entonces, digamos que en consonancia con lo que han estado de acuerdo algunos de tus compañeros, con lo que también estás tú diciendo, parece que la mercadotecnia efectivamente actuó en favor de Samuel García y parece que actuó en contra de Clara Luz. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo bastante. Sí, hoy con la gran facilidad que hay para difundir bastantes cuestiones en las redes, sirve de mucho, en este caso para los contendientes en una elección. Pero quiero comentar que también leí una nota donde señala que el Partido Verde en Nuevo León denunció que hizo la misma práctica Samuel García que Salgado Macedonio y Morón, de no declarar. Sí declaró, pero no declaró todo, es lo que señala la denuncia. Es lo que nos está diciendo Raimundo Rivapalacio, precisamente. Del Partido Verde. Y por ahí, si eso es cierto, pues creo que
Convergencia tendría que utilizar un plan B como se hizo en Guerrero y en Michoacán. ¿Qué resultados? ¿Quién sabe? Es de pronósticos reservados. Lo vamos a ver porque como lo Sí. mencionaban también en el chat, yo no sé si eso justamente termine aumentando aún más la intención de voto de Samuel. Sí, pero la cuestión es de que si le logran acreditar eso, sí lo van a bajar de la contienda. Y entonces ahí tendrían que hacer un plan B su partido, en ese caso, porque ante la decisión que tome el INE y el tribunal, pues ya no hay marcha atrás en ese sentido. La otra, para De la Garza, está un poco más sencillo, porque ha demostrado que la tarjeta no la está utilizando, sino es una promesa que cuando gane la puede utilizar. Y hoy, en el mismo noticiero de Ciro Gómez Leiva, detectaron que Víctor Hugo Romo en la Ciudad de México como candidato está prometiendo igual la misma tarjeta, que no tiene ningún delito de la que está promoviendo De la Garza. Y otra candidata más también de la Ciudad de México por ahí, les puede dar un revés en un momento dado, que si quieren aplicarle una sanción grave a De la Garza por esa tarjeta que no la está utilizando todavía, pues la tienen que utilizar para esos dos candidatos también de la Ciudad de México. Me parece ser, yo creo, que si pasara la cuestión de que lograran bajar a Samuel García en un momento dado, porque así como está la nota, pues va a estar difícil que lo puedan sostener, aparte de las denuncias que hay por otras cuestiones de lavado de dinero y etcétera. Quién sabe si De la Garza le dé para que pueda aprovechar ese espacio que pueda dejar Samuel García. Y entonces sí sea algo de pronóstico reservado todavía en un momento dado. Creo que a eso le apuesta el presidente de la República, no tanto bajar a De la Garza, sino a Samuel García y dejar a De la Garza con clara luz para ver cómo pueda terminar. Aunque también muchas gracias, Enrique, si te parece, vamos a pasar el micrófono también a Chavira. Yo sobre eso solo que quiero agregar es, en algún momento una de las teorías al respecto, sobre todo para los que no tenemos un dato concreto, ha sido que Movimiento Ciudadano estaba jugando o sea, realmente estaba haciendo comparsa del presidente en Nuevo León, y al parecer se les fue de las manos, ¿no? Pero a ver, vamos a escuchar la opinión, por favor, de Chava. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Para efectos de análisis de lo que es la mercadotecnia política, a mí me llamó mucho una parte o un párrafo de aquí del artículo que dice, Mariano Rodríguez, una popular influencer en las redes sociales, ha sido uno de los motores de la sorprendente campaña de aire. Esto me llama la atención visualizando, bueno, que hay dos estrategias básicas que son las estrategias de aire y las estrategias de tierra. Visualizando las estrategias de aire como las estrategias que tienen que ver con todo lo que son los medios de comunicación tradicionales o digitales, y las estrategias de tierra que tienen que ver con la visita a los seccionales. En este sentido, yo creo que originalmente la campaña o inicialmente la campaña de Samuel García inició mal. Sin embargo, hubo una situación ahí que la señala en este artículo, que fue la esposa Mariana Rodríguez, que logró amalgamar esas dos circunstancias, las campañas de aire y las campañas de tierra. Ella, siendo una influencer que tenía, pues obviamente un alcance amplio en redes sociales, y aprovechando la estrategia de las visitas a los seccionales, la gente se le arrimaba a ella para promocionar sus artículos. Se acercaba con ella la señora de las tortillas de harina y ella hacía publicidad a las tortillas de harina y decía, miren, las tortillas de harina de la señora Doña Leti son muy buenas tortillas. Se acercaba con ella el dueño del negocio de barbacoa y lo promocionaba, miren, Don Chava, el dueño de la barbacoa, y el domingo siguiente el local del señor Don Chava estaba lleno. Hacen señalamientos en ese sentido, que anunciarse para estos dueños de estos negocios hubiera representado un desembolso de alrededor de 8,000 pesos. Entonces, por cada uno.
Por cada intervención. Lo que lograron hacer con ello, esto fue un detonante que los publicistas o los manejadores de la campaña de Samuel lo agarraron ahora sí que una carambola de 3 bolas y dijeron, oye, esto nos está pegando. Esto está teniendo un impacto y lo supieron aprovechar, y a partir de ahí fue el punto de inflexión en donde la campaña de Samuel repuntó, o sea, de ir en los últimos lugares de un momento. En tercer lugar al menos. Del tercer lugar, de repente ya estaba en el primer lugar. Lo supieron agarrar en el aire y supieron amalgamar esas dos circunstancias, las campañas de aire y la campaña de tierra, con un detonante que fue la figura de Mariana Rodríguez. Yo creo que esto tendrían que tomarlo en consideración muchos candidatos, porque actualmente están, digamos, contratando gente que se dicen mercadólogos, pero que realmente pues, llegan a community managers, saben manejar redes sociales, pero no saben realmente lo que es mercadotecnia. Por supuesto. Entonces, sí, les suben videos en Facebook, en Instagram y demás, pero no tienen el impacto que llegan a tener porque están descuidando la otra parte importante de la campaña, que es la estrategia de tierra. Lo que hacía el PRI antes, que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien, yo coincido con era a golpe de calcetín, visitar los seccionales y tocar puerta por puerta. Cuando juntas estas dos cosas, una campaña de aire efectiva y una campaña de tierra, pues tenemos el resultado que está teniendo ahorita Samuel, que fue realmente es un boom, no se lo esperaban, el mismo Samuel, yo creo que no se lo esperaba, y incluso el mismo gobierno no se lo esperaba, por eso es que están tan preocupados, porque no esperaban que Samuel llegara al punto en el que está ahorita. Entonces ahorita están buscando la manera de cómo sacarlo de la carrera, porque ya se les adelantó. Y caballo que alcanza, pues gana, ¿no? Eso es claro, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Y puede ser, ¿no? Sí, ya pues me tocó entonces, una elección de esas a mí. Oye, no. Chava, una de las cosas que igual voy a poner de lo que tú estás diciendo, voy a subrayar. En los elementos que tú estás mencionando, por supuesto que la mercadotecnia ha jugado un elemento central, como ya lo sabemos, ¿no? Así es. Al punto en el que parece que se les fue de las manos. Se dice que uno de los acuerdos iniciales por los que no iba Donaldo en la boleta pues, como candidato a gobernador, era porque le veían más posibilidades, más pies de jinete, y mira lo que está sucediendo. Yo lo digo una vez más, hace tiempo que veíamos, y parte de la sesión de hoy va a ser sobre eso, es entender al electorado, y entender además la condición de locales las posibilidades locales que se pueden explotar, sobre todo en estas intermedias, y cómo efectivamente que inicies en un tercero o cuarto lugar no quiere decir que estés perdido, ¿no? Por el contrario, ¿no? Las posibilidades existen. Así es. Hay que trabajarlas bien. Vamos a ver, te lo agradezco mucho, Chava, por supuesto, coincido, mil gracias. Vamos a escuchar a Areli. Areli. Aquí estoy. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Vicente? Hola. Bueno, aquí son varios aspectos. Indudablemente la campaña de Samuel de Samuel García ha repuntado por dos cosas. La primera es, obviamente, tiene a su lado una compañera, pues una chica carismática que agrada, que cae bien, que está sabiendo hacer las cosas. Y la cosa importante es que Adrián de la Garza, haciéndolo como alcalde de Monterrey y como procurador de justicia del Estado, cometió delitos muy graves, lo cual, de verdad que hoy lo están tumbando al piso, porque hace poco le hicieron un juicio ciudadano, se lo hizo Frena, donde fue a dar porque le hablaron de 11 delitos gravísimos de peculado, delincuencia organizada, saben, son muchas cosas las que persiguen a Adrián de la Garza, y además porque esto lo sabe perfectamente la sociedad neoleonesa. Entonces, lo que nosotros vemos desde afuera del estado de Nuevo León es una campaña orquestada desde la tribuna mañanera y desde la presidencia de la República para tumbar a Samuel de la Garza, porque si bien Samuel García. No sé por qué se me traba. Se me hace que mercadológicamente vamos a agarrar, donde te oiga Morena, ese Samuel de la Garza lo van a agarrar como spot, ¿eh? No, es un disparate, porque Adrián de la Garza en verdad que ha caído con esto que le acaba de pasar. O sea, la sociedad de Nuevo León no lo quiere, son muchas cosas las que debe, la extorsión a la gente de los comercios,
a la gente, a los empresarios de Nuevo León, extorsione. Netamente eso se dijo en el juicio ciudadano que le acaban de hacer el fin de semana pasado. Entonces, son muchísimas cosas las que debe Adrián de la Garza. Y bueno, de Clara Luz, en verdad que yo creo que Morena está cayendo a nivel nacional estrepitosamente lo que pasó en el accidente del metro. Es una cosa que nos tiene dolidos a toda la sociedad mexicana y que no queremos saber de Morena, y que además se han equivocado terriblemente, y yo creo que eso es lo que hoy está marcando la línea para que Nuevo León, Samuel de la Garza, que yo creo que es la opción mejor, pues es un candidato joven, preparado, inteligente, que no tiene en realidad una cosa que le puedan achacar. Lo que dicen por ahí en realidad no está comprobado, ¿no? Fue como lo que pasó con Ricardo Anaya, ¿se acuerdan? Cuando era candidato a la presidencia de la República, que le sacaron cosas que jamás pudieron comprobar. Y al final resultó que era toda una falsedad, y entonces yo creo que es lo que está pasando hoy con Samuel García, pero para mí que esto lo va a repuntar aún más alto, porque es como, así, pues no queremos saber nada de Morena, vamos para arriba con Samuel, y yo veo netamente a Samuel como el candidato que se posiciona triunfador de Nuevo León. Oye, pues ya, a mí se me hace que ya podemos, sí me aventaba la quiniela de por quién ibas a votar, ¿eh? Oye, déjame, de acuerdo, déjame igual, me gustaría escuchar a Nancy de Santiago. Voy a poner otra cosa sobre la mesa, y tú mencionaste lo acontecido recientemente, tristísimo, ¿no? Muy lamentable lo sucedido con el metro. Y además con la línea 12, sabemos que tenemos más de 25 años de gobierno en la Ciudad de México, de gobiernos de izquierda. Hoy justamente yo me topé con un video en el que, si no me equivoco, es Diego Fernández de Ceballos, saca lo que decía Andrés Manuel con referencia al socavón, lo que sucedió cuando era secretario de Comunicaciones y Transportes Ruiz Esparza, diciendo tienen que correrlo, habría que... el presidente tendría que estar ahí, tal, y muy distinto a lo que dijo en la mañanera. Ahora, yo igual, para seguir el diálogo con Nancy. Ahora, la otra cosa es, ¿qué tanto a los neoleoneses les va lo que suceda con el metro en la Ciudad de México? ¿Qué tanto los impacta? No sé si eso realmente podría ser que afecte más a esos segmentos que están, y además que son intenciones de voto de Morena en la Ciudad de México, ¿no? Tláhuac, Iztapalapa, tal, lo entiendo, pero pues a lo mejor el neolonés, a lo mejor, o sea, personas de Apodaca, San Pedro, Garza García, tal, podrían decir, pues qué pena, ¿no? Pero pues aquí es otra cosa. Lo pongo sobre la mesa simplemente, y me encantaría escuchar la opinión que tiene Nancy, por favor. Sí. Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo definitivamente creo que están subestimando a la gente de que llaman de provincia con el tema del metro. Todos los que nos hemos subido alguna vez al metro, todos los que nos hemos subido a la línea 12, en algún momento de nuestra vida, por supuesto que nos tocó el asunto, ¿eh? Y yo soy de otro lugar, pero no importa, yo he estado en esa línea 12, estuve exactamente una semana antes de que la cerraran, exactamente una semana antes de que hubiera aquella situación, y me acuerdo que se nos atoró como 5 veces en el trayecto el vagón. O sea, es que vas y de repente y se para, y sigue, y otra vez y se para, y después una semana te enteras lo que está pasando realmente y por qué hubo esos atorones, digamos, en el recorrido. Y por supuesto que está sensibilizado. En Monterrey hay transporte de tipo, en Guadalajara. Entonces, todo aquel que tiene una pequeña o mínima experiencia con el metro está sensibilizado con lo que pasa. Y somos millones, ¿eh? Son más de los de la Ciudad de México. Entonces, ese es un punto. Ahora, quiero tratar de, como estamos aprendiendo marketing político, yo soy una gran crítica, tengo incluso un artículo por ahí que es contra el marketing político, pero bueno, lo que quiero es aprender, y algo que quiero decir es, si yo estuviera en Movimiento Ciudadano, estaría pensando en el manejo de la crisis, y la verdad es que está durísimo. Les voy a explicar por qué, y esto creo que lo tenemos que considerar todos para cuando estemos en la situación. Samuel, así como están las cosas y así como han venido aconteciendo, y con todo lo que implica para muchos neoleoneses que sé que están con él, todos los que asistieron al juicio ciudadano, todos los que vieron el juicio ciudadano en redes, y todos los que están al pendiente de esas cosas, ¿no? De todas las acciones de Frena, quiero que sepan que
sí debería, soy abogada, sí debería perder la candidatura. Les voy a explicar algo que debemos tomar muy en cuenta cuando se haga marketing político. Las campañas en redes sociales tienen un valor. Se le está olvidando a los estrategas que esas campañas tienen un valor. Se me hace muy caro lo que dice el artículo. Sin embargo, el valor de una campaña es medible porque hay un montón de cosas que se cobran y podemos sacar un estudio de mercado y decir cuánto vale, ¿no? Porque ahí sí el precio que le pusieron se puso too much. Pero independientemente de eso, si tú estás pensando en una campañita en redes, acá, X, no te va a pegar, te va a pegar. Y te va a pegar en el momento en que te estimen el gasto. Y te va a pegar porque no la tenías contemplada. Entonces, se tiene que tomar en cuenta como uno de nuestros elementos de trabajo el marketing en redes sociales, porque cuesta bastante caro, porque además creemos que no se nota, que no se mide, y se mide, se nota y tiene valores en el mercado que son perfectamente rastreables. Entonces, yo quería si estuviera en Movimiento Ciudadano. En primera, ya estaría buscando cómo hacerle para que Luis Donaldo pasara a la candidatura de gobernador y alguien a la de Monterrey. ¿Por qué? Porque si hacen lo que deben de hacer, y así como tumbaron a Félix Salgado, tienen que tumbar a Samuel. Yo lo lamento, no crean que es algo que yo deseo, pero la verdad es que tendrían que haber congruencia. Yo en redes siempre dije, si le negaron el registro a México Libre, le tienen que quitar el registro a Félix y a Morón. Y lo que estuvo bien mal es aprobar 3 partidos que tampoco reunían los requisitos por diferentes razones. Entonces, sí creo que debemos los mexicanos empezar a cumplir la ley y vamos a tener mayores certezas. Y entonces, en este caso, la regaron, sí, un candidato entró y hablador como Samuel. Yo no estoy hablando de si me gusta o me disgusta su estilo, pero lo podría describir así, que es muy estridente, muy exótico, pero por otro lado es muy preparado, estudia mucho. Entonces, la verdad es que sí se le van la lengua y luego te meten problemas, pero además, si no consideraron en ningún momento el marketing político, están en problemas, porque ese se los van a medir y se va a sobregirar el gasto. Y eso hay que preverlo. Entonces, eso creo que tendría que estar haciendo el Movimiento Ciudadano, porque desgraciadamente con esos montos sí es altamente probable que si le aplican la ley como se la han aplicado a los demás, pues vaya a perder la candidatura. Y lo que a mí me molesta mucho como ciudadana y como guanajuatense, que sé que después va a querer ir por nosotros, es que este señor de Palacio, este inquilino, que ha engañado a muchas personas, contra candidatos tan débiles, de verdad, yo soy de las que no creen en Movimiento Ciudadano, yo sí creo que le fueran a hacerle ahí como que el contrapeso, porque el 91% de las veces votan con AMLO y con Morena, pero qué cosa de tener los más débiles en el estado que más riqueza aporta a este país. O sea, no nos merecemos eso. El Producto Interno Bruto de este país tiene un alto porcentaje que proviene de Nuevo León y los peores candidatos, bueno, yo creo que ni en Michoacán están, bueno, sí, en Michoacán y en Guerrero están peores. Pero de verdad, ya tenemos que poner buenos candidatos. Es importante. Acá en Guanajuato, de verdad que estamos viendo que se están poniendo las pilas los que son candidatos a diputados locales y federales y nos están dando oferta acorde a nuestros intereses y ojalá de verdad, por lo menos tenemos uno. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Oigan, voy a hacer un paréntesis igual aquí. O sea, a ver, retomo de lo que está señalando Nancy, 2 ideas importantes. Ojo, Nancy es escéptica de la mercadotecnia política, pero parece que a Samuel le ha funcionado una cosa. Y el otro tema que mencionaste es que estoy de acuerdo contigo, sobre todo en lo que concierne a mi asignatura, que es, oye, prepárate para la crisis y cómo la vas a sortear y cómo la puedes utilizar para que se acomode de la mejor manera posible de acuerdo a tus intereses, ¿no? Ese es otro tema que también vamos a ver en esta asignatura de marketing político. Oigan, si les parece, yo había dicho que me iba a quedar con Nancy hasta ahí en las participaciones. Ricardo González no ha bajado la mano. Entonces, escucho a Ricardo González, con eso terminamos las participaciones. Y ahora sí, se nos fue la lengua, estamos más platicadores y me da muchísimo gusto. Nada más
en adelante, que sepan que lo que voy a intentar es que las participaciones lleguen hasta las 7:30 y luego ya seguimos con la clase. No son temas personales, es para poder también tener la sesión. Entonces, venga Ricardo, adelante. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Se oye viciado, pero a ver. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, se oye hay como un eco en tu intervención. Un zumbido. Un zumbido, exactamente. Ajá. Déjenme ver si puedo. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Ahí creo que hay mejor. Perfecto. Pero a ver, bueno, platícanos así. Hay un poco de zumbido, pero platícanos. Yo quisiera hacer algunas observaciones en cuanto a lo que se ha estado comentando, pero también quiero que consideremos que los partidos políticos, bueno, en fin, toda la clase política y principalmente la gente que se encuentra en el poder, evidentemente no nos van a decir sus intenciones reales. Hay muchas cosas que manejan en secrecía o para sí mismos dentro del grupo que está manteniendo el poder. Ahora, en el curso pasado vimos que una de las responsabilidades de quienes detentan el poder es conservar ese poder. Y en ese sentido, yo creo que también los estrategas políticos de todas las campañas se han dado cuenta de la idiosincrasia del mexicano, que desde el fenómeno de Big Brother, allá ese programa tan famoso con Verónica Castro, se dio cuenta de que la sociedad mexicana tenía unos altos índices de audiencia, de estar pendiente de eso que acontecía en la inmediatez que nos permitía el programa. Y eso se ha trasladado a lo que son las redes sociales, donde ya nos hemos dado cuenta que el fenómeno no nada más es en México. De ahí el éxito de programas como Las Kardashian o las miniseries que se sacan en Netflix, de la historia de Luis Miguel, de Selena, de Paquita, de Bronco, de todas esas miniseries en donde el mexicano o la sociedad en general está ávida de conocer en la inmediatez lo que está sucediendo en tiempo real. Dicho esto, yo creo que Samuel ha estado aprovechando esa situación y esa avidez por estar al pendiente de lo que está aconteciendo, en cómo está manejando su campaña, además de que tiene el apoyo de su esposa, que para muchos está dentro de los cánones de belleza de una persona atractiva, que también es un punto que juega a su favor, porque está replicando lo que hizo Donald Trump en su campaña, ¿no? Que utilizaba mucho Twitter, que se valía de la belleza de su esposa y que eso también le atraía positivos. Entonces, lo político pasa a un segundo plano. Ahorita estamos viendo más a falta de propuestas o a falta de tener un mensaje contundente y claro de lo que se le ofrece a la ciudadanía, el cuate se va más por el showbiz, por la fama mediática que le da el que tiene una esposa guapa, que tiene una posición económica desahogada, que tiene la inmediatez de las redes sociales y que conoce el resultado de ser hasta cierto punto disruptivo y que sea retador en sus discursos, como lo fue Trump en su campaña, que aparentemente no le importaba ser políticamente incorrecto y que esto le atrajo beneficios. Ahora, como en la sociedad mexicana replicamos mucho lo que sucede en las campañas americanas, ya se tiene la experiencia de que Barack Obama en sus dos campañas le funcionó el uso de las redes sociales. Con Donald Trump le funcionó el ser disruptivo, el ser retador, el ser irreverente, el ser políticamente incorrecto y tener una esposa guapa. Y entonces yo veo que está replicando todo ese modelo, que sabe que han sido campañas exitosas. El problema es que ahora desde Palacio Nacional se dan cuenta de que la candidata de Morena no está teniendo los resultados que ellos esperaban, pueden utilizar a la figura de Samuel como un alfil, porque no sabemos qué tipo de convenios hay tras bambalinas, que evidentemente no nos van a comentar, pero cómo han estado votando sus representantes en el Congreso, a favor o en contra de los postulados de Morena. Entonces, como mucha gente está en desacuerdo de que continúe Morena, ellos tienen que crear
ficticiamente un problema entre Morena y Movimiento Ciudadano, haciéndonos creer que están persiguiendo a Samuel, cuando probablemente la estrategia desde Palacio sea que existe una ruptura entre Movimiento Ciudadano y Morena, cuando es todo lo contrario. Simplemente lo están persiguiendo para atraer mayor cantidad de votos y que resulte electo y que en la realidad siga llevando la idea o la política que quiere que se lleve desde Palacio Nacional. Ese es mi punto de vista, porque estoy seguro que lo que nos dicen o lo que se comete en medios evidentemente no es lo que ellos están articulando como estrategia de campaña. Esa sería mi aportación. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Oye, fuiste sumamente elegante en la manera como hablaste de la belleza de Mariana Rodríguez. Nada más te voy a decir que en el chat, no lo voy a quemar, pero ustedes lo pueden ver ahí, hay alguien que ya dijo, está hermosa y punto, ¿no? Oye, y también le agradezco a Lorena los comentarios respecto a el nivel de las intervenciones. Muchas gracias a todos por la intervención. Justamente, algunos de estos temas son los que ahora mismo yo voy a ver en la sesión, y para eso voy a empezar hablando de un caso, ¿no?, en Italia, pero van a ver cómo se repiten en muchos elementos. Y si les parece, lo que voy a avanzar es al menos 20 minutos con la sesión, hago un espacio de unos minutos de receso y continuamos. Pero vamos a decir al menos hasta las 8, a las 8:15, ¿no? A las 8:15, unos minutos de receso y seguimos. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Mi intención en esta sesión es hablar justamente de tener una visión general del marketing político. Ya hablamos de cómo, en mucho cómo estaba el país, ¿no? En mucho cómo llegábamos a la elección del 2021. Lo otro de lo que hablamos es cómo habían sido los inicios del marketing, y ahí vimos muchos de los elementos que se siguen utilizando todavía hoy de marketing político, ¿no? Y que serán también esenciales en las siguientes sesiones. Pero lo que me gustaría ver hoy es, muy bien, ya está, ya llegamos al qué es el marketing político, y vamos a hablar en buena medida también de ya la práctica del marketing en ejemplos como el que hoy tenemos, el que estamos hablando de Samuel, no solo como el de Samuel. Sí, por eso incluso te dije, Perdón, ojalá puedan apagar el micrófono, porque como estoy transmitiendo ahora sí no los veo. Yo ni las hago. Usted me lo dijo, le dije, pues ya. Gracias. Un segundo. Es que ya no tengo... Me siguen escuchando ahí, ¿verdad? Sí. Va de nuevo. Entonces, y para hablar de eso, de ese fenómeno de qué es el marketing político, quise presentarles el caso Polverini, lo que se conoció en Italia por allá del 2010 como el fenómeno Polverini. Yo no sé si alguno de ustedes qué tanto la recuerde, ¿no? Es el caso de Renata Polverini, quien estaba siendo candidata al gobierno de la región de Lazio, ¿no? Y una de las cosas que me parecen muy interesantes es que, Renata Polverini tampoco era la preferida en las elecciones. En aquella ocasión había uno de los gobernadores con posibilidades de reelección, que era el gobernador Marrazzo, que es el que era puntero. Otro elemento, no era ella el puntero. ¿Qué fue lo que sucedió? Además, dentro de las dificultades con las que se estaba encontrando Renata Polverini no solo no era inicialmente la preferida en su partido, en quien también tuvo que salir adelante. En su momento tampoco era la preferida ya en la elección al gobierno de la región de Lazio. Entonces, una de las cosas con las que se topó justamente fue, además, que cuando ya era candidata, no registraron a tiempo su nominación, y fue otro de los tantos problemas en los que tuvo que sacar adelante. Primera cosa, y ustedes saben más de eso,
en las campañas continuamente nos vamos a topar con una serie de dificultades y en buena medida el éxito está en la capacidad de ir sorteando cada una de ellas. No porque desde el inicio se nos presenten algunos inconvenientes, vamos a pensar que está perdido. Permítanme, es que... ¿Tienes apagado tu micrófono? Ahí está, perfecto. Es que hice un... Fíjense que me tengo que salir de la presentación para volver a los silenciamientos. Entonces, otra vez, si ustedes me ayudan a mantener apagado el micrófono, me ayuda mucho. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Ahí sí me están escuchando ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, muy bien. Sí, Entonces, una de las cosas que hizo Renata Polverini en aquel momento es, a ver, primero, y eso me parece muy importante para aprenderlo también como candidato, es que Renata no había estado metida tanto en la política. Sin embargo, había ido haciendo un trabajo, sobre todo ella estuvo muy cerca de grupos sindicales, porque su mamá también había estado metido en esas labores. Entonces, fue haciendo trabajo y fue adquiriendo capital político, no porque de inicio contendiera para un cargo de representación, pero hacía labores sociales con su comunidad y eso le iba dando un buen nombre, primero. Luego, otra de las cosas que sucedió es que su contendiente, ¿no? Ya que iba a ser en la elección, el que tenía el candidato puntero, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, el entonces gobernador Marrazzo, era además de derecha. Ustedes saben que una agenda de derecha, y sobre todo además en Italia, defendía valores más tradicionales. Bueno, pues al gobernador Marrazzo, que defendía esos valores más tradicionales, una de las cosas que le sucedió es que nada más y nada menos lo descubrieron en algunos videos en un departamento junto con transexuales, en algunos de ellos desnudo o en algunos casos en donde era presumible claramente que había habido relaciones sexuales entre ellos, ¿no? Entonces, claro, no solo era algo que a la región de Lazio podía escandalizarle, además era contrario a lo que el otro estaba defendiendo. Y si una cosa ya hemos visto que claramente el electorado le choca, claramente es cuando empieza a ver que no eres coherente entre lo que tú defiendes y entre lo que defendías, vamos a decir, en campaña y en lo que tú vives. Eso ayudó a que ella pudiera ir creciendo, pero no fue solo el error del otro. Era el capital político que ella ya había ido haciendo, por un lado, pero también que en ese momento ella supo leer muy bien el electorado. ¿Cómo se hizo? Bueno, una de las primeras cosas que hizo Polverini fue contratar a un asesor muy bueno, muy conocido en Italia, que fue Claudio Velardi. Claudio Velardi había estado muy cerca de la llegada al poder, fue uno de los asesores de Massimo D'Alema, el primer comunista que se convirtió en presidente del gobierno italiano. Y una de las cosas que supo hacer muy bien Claudio Velardi y ella para secundarlo es entender muy bien qué es lo que estaba reclamando en ese momento el electorado de la región de Lazio. Y una de las cosas que estaba reclamando caro era las opulencias gubernamentales y las corrupciones de las que venían, como sucedió en el 2018 en México. Entonces, en el momento en el que Marrazzo es descubierto en esos videos, ellos lo aprovechan muy bien porque saben que es algo que les resultará no solo normalmente chocante, sino especialmente en esos momentos más doloroso para el electorado. Ojo, porque no solo era un escándalo sexual, además, muchas de esas fiestas se habían pagado con recursos del gobierno. La otra cosa que hace es explotar ese capital político que había ido logrando como sindicalista, ¿no?
Además, hace un equipo que le funciona muy bien, tanto de marketing digital como de temas, perdón, de marketing político, como de temas legales, ¿no? Y dentro del marketing, personas que con mucha inteligencia supieron impulsar su imagen. La imagen en el caso de Renata fue central. ¿Qué fue lo que hizo? Se daba cuenta como mucha gente estaba harta de temas políticos y entonces ella empezó a aparecer con, digamos, sin eslogan, o sea, empezó a aparecer como una ciudadana. Claro, hoy, en el 2021 en México, algunas de las cosas que estoy diciendo, esto, claro, muchos lo ponen en práctica, es más o menos lo habitual, ¿no? Claro, pero en el 2000, pero por allá el 2009 y 2010 en Italia, eso sí tenía tintes mucho más innovadores. En lugar de aparecer con el eslogan, con los colores así de los partidos, no lo negaba, por supuesto que no. Sin embargo, ella sabía que en ese momento lo más conveniente es verse más como una ciudadana. Y entonces aprovechó el trabajo político que había hecho con los adultos mayores, con los niños antes de ser política y sobre todo en el sistema de salud. Y eso le daba credibilidad. No se presentó como una política, sino como una ciudadana. Además, una mujer, eso también ayudaba, y además alejada de los escándalos de corrupción. Todo eso, ¿qué fue lo que logró? Bueno, perdón, y había un elemento más. Mucha gente recuerda esa campaña y yo voy a hacer mucho hincapié en ese tema ahora y en adelante. Mucha gente recuerda a una Renata Polverini que vibraba con su campaña, que vibraba, que se emocionaba, que hablaba con la gente, que ella misma lo estaba disfrutando. Y como lo dice Séguela, ¿no? Dice, sales y elegido si eres genuino, si eres tú mismo, ¿no? Yo no sé si me animo a decir que vas a lograr completamente la elección, ¿no? Pero bueno, hace unos minutos también lo decía Nancy. O sea, a ver, a mí puede que no me guste el estilo que está explotando así bravucón, hablador de Samuel, y sin embargo, también lo decía, se me fue ahorita entre todos los participantes, pero parece que le está funcionando, ¿no? Areli lo dijo también. Areli también lo decía. Y esa emoción que transmitía, junto con saber leer al electorado, le funcionó muy bien. Y bueno, y además terminó ganando la elección. Les voy a decir desafortunadamente una cosa que no fue tan buena y que me parece que ustedes también la tienen que tomar muy en mente. Si no me equivoco, llevaba poco menos de 2 años en el gobierno y ella, que en buena medida llegó al gobierno de la región de Lazio por los escándalos de corrupción que ella criticó, que fue una de sus principales banderas políticas. Es más, ella estando muy cerca del pueblo, de hecho, como lo vieron en la diapositiva anterior, el mismo eslogan era contigo. Ella que mostraba como ciudadana, ella como que se mostraba como honesta. Una de las razones por las que tuvo que dimitir son por unas fiestas de muchos miles de euros, si no me equivoco, en la Costa Azul, donde también las había terminado pagando el gobierno. Se demostró que eran cosas de corrupción, muchas, regalos, fiestas, usos de yates, pagados por el gobierno, y tuvo que dimitir. No es la primera vez que nos vamos a topar con grandes campañas, muy buenas, muy exitosas, ¿no? Que son una gran imagen, pero ojo, porque también vamos a hablar de eso hoy. Otra cosa es ser gobierno y lo primero es también, y eso es una dimensión ética, a lo mejor que no es exactamente la que más le toca al marketing político, pero no lo puedo dejar de decir, ¿no? Mucho cuidado con tu seguimiento ético y tu seguimiento moral y tu desempeño dentro de los cargos gubernamentales, ¿no? A ella le duraron 2 años. Bueno, entonces, ¿por qué uso este ejemplo? Porque Renata Polverini es un ejemplo de cómo el marketing político de alguien que no se esperara que ganara, la llevó de pasar de un tal vez 3º o 4º lugar, ojo, eso no estaba escogido, como es el caso de Samuel, ¿no? A una muy buena posición. Que ya sabemos que no es lo mismo la campaña que ser gobierno, ¿no? Pero de inicio, empecemos por ganar las elecciones, ¿no? ¿Qué es el marketing político en todo este contexto, ¿no?
El primero en utilizar el término fue Stanley Keely, y él lo que decía es que, lo utilizó a mediados del siglo XX, es que él lo estaba utilizando para dar cuenta de la influencia que estaba teniendo el marketing sobre la política, en la que cada vez era más palpable, como lo vimos en el caso de Estados Unidos. En ese momento él lo llamó una disciplina entre el marketing y la ciencia política. Yo habría dicho entre el marketing, la comunicación y la ciencia política. Buscando una definición más completa, podríamos decir que el marketing político o la mercadotecnia política es un sistema compuesto por métodos, técnicas y prácticas que buscan estrechar la relación entre un electorado y un candidato, un gobierno, un partido o un grupo político. Oye, Vicente, ¿por qué no estás diciendo que lo que busca es ganar la elección? Pues por supuesto que buscamos en muchos momentos, por supuesto que nos gustaría ganar la elección, pero no todos los que compiten lo hacen diciendo, hay muchos que compiten sabiendo que no, que es muy difícil la posibilidad de ganar. Pero ojo, se va construyendo capital político. Pues Armando, ¿no estás de acuerdo? Porque me está rayando la presentación. Porque se va construyendo capital político, porque se va ganando presencia, porque vas construyendo también una candidatura que no necesariamente se acaba con las siguientes elecciones, ¿no? Y para eso también sirve el marketing político. Y no solo eso, como lo vamos a ver ahorita, por supuesto que tiene una función para ganar la elección, pero hay muchas otras funciones alrededor para los que también te va a ser útil. O cuando ya eres gobierno, para saber llevar la comunicación, para acercarte al electorado, para proyectar tus propuestas de la mejor manera, para que lo que estés haciendo se note y se vea, y que sí es, porque digo, el gobierno no es solo lo que eres, sino lo que también la capacidad que tienes de transmitirlo, ¿no? Nos dice Irma Judith, dice lo mismo que pasó y está pasando con Obrador del tema de corrupción, tanto dijo y dice que le iba a erradicar y él mismo la practica. Bueno, el comentario es tuyo, pero lo que sí sabemos, y eso sí se ha documentado, o al menos hasta ahora no se han aportado en medios de comunicación las pruebas que lo desacrediten, es que sí hay muchas personas alrededor de él que claramente tienen o han presentado conflictos de interés. Ojo, hay casos en los que ya vimos, en los que el electorado sí pasa la factura de estos errores. Visto esta definición de marketing político, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es decir, primero, me gustaría que habláramos de cómo está el mercado político, ¿no? Porque es esencial para poner en práctica el marketing, saber a quién le estamos hablando, primero. Segundo, me gustaría hacer una diferencia en por qué no es solo comunicación. Y en tercero, poner ejemplos muy concretos de el uso del marketing político en las campañas. Precisamente porque aquí voy a cambiar de tema para hablar de cómo está el mercado político. Si les parece, son exactamente las 8:10. Vamos a hacer 5 o 6 minutos de receso y nos vemos a mucho más tardar a las 8:20. ¿Les parece? Es el momento de la cerveza. A quien le den permiso, por supuesto. Que eso, nos vemos a unos minutos. Correcto. Esa reserva de que ya volvamos, o sea, en su momento hagamos estudios demográficos o demoscópicos más profundos, al menos conviene tener en mente con qué nuevas generaciones nos estamos encontrando, ¿no? ¿A quién se enfrentan ustedes haciendo marketing? ¿A quién se enfrentan ustedes haciendo política? ¿A quién se enfrentan ustedes en este momento con estas nuevas características generacionales, ¿no? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Una de las cosas que vemos en el mercado político actual es que ahora somos más críticos con los políticos y con las instituciones. Una de las razones por las que somos más críticos es naturalmente porque por un lado, hay mayor información a la que tenemos acceso, ¿no? Y por otro lado, o sea, por un lado institucionalmente se ha avanzado de tal manera que mucho de la gestión gubernamental es más transparente o al menos se puede investigar más,
Pero no solo por eso, son por las plataformas, como bien lo mencionaban ahorita en el chat, porque estás mucho más expuesto, ¿no? Hay mucho mayor acceso a la información. Es muy fácil que en cada momento haya una cámara, un micrófono, un Zoom, una videoconferencia y está siendo grabado, ¿no? O en la calle, como tantas veces lo hemos visto. Y una cosa que sucede también se amplifica más rápidamente. Entonces, bueno, primero, por un lado, somos más críticos y por otro lado, también tenemos mucho mayor acceso a esa información y esa información está en plataformas que con mucho más rapidez permiten que se viralice. Ahora, por otro lado, también, muchos medios de comunicación lo que vemos es que se han hiperespecializado. O sea, es decir, que siempre en la batalla del rating, siempre en la batalla de lograr que más de nosotros estemos pendientes de esa pantalla y de esa transmisión, se han hiperespecializado y entonces el medio de comunicación también se vuelve más crítico y entonces le rasca mucho más. Tal vez el ejemplo en este momento está siendo, bueno, en las columnas sin duda, cada vez vemos que se ventila mucho más información que hace 20 o 30 años, tal vez, no, a lo mejor no 20, pero a lo mejor sí 30 o 40 años era casi impensable. Y les decía, tal vez uno de esos ejemplos de unos medios más especializados y mucho más críticos lo están haciendo funciones en este momento como Latinos, con Broso y con Loret de Mola, o lo está haciendo López Dóriga, lo está haciendo algunos programas de Radio Fórmula, lo está haciendo Alarraqui con el desayuno con Alarraqui, ¿no? En donde ya no es el tema solo de las noticias, sino que se está hablando de política en concreto, y no solo en concreto, sino de este gobierno, de estas transformaciones, de este gabinete, de de la mañanera, o sea, es decir, de lo que sucedió ese día, ¿no? No es el mismo, ustedes se acordarán, durante muchos años, hace décadas, la información en buena medida nos llegaba pues, por lo que oíamos en el Canal de las Estrellas, en el noticiero estelar que durante tanto tiempo tuvo Jacobo Zabludovsky, después López Dóriga, y en buena medida eso, o sea, la noticia estaba ahí y muchos otros lo secundaban. Pero ahora nosotros nos damos cuenta con mucho mayor rapidez a través de Twitter, de Facebook, del mismo TikTok, de videos en YouTube, tal, ¿no? Bueno, somos más críticos, hay más acceso a la información, muchos medios de comunicación se han hiperespecializado y se vuelven también más críticos. Al mismo tiempo, la televisión, que eso también es importante tenerlo en mente, ¿no? Tanto la televisión como el internet en sus diferentes canales se han convertido en los principales creadores de opinión y van con mayor inmediatez. También sabemos que el comportamiento de los votantes se ha vuelto cada vez más impredecible, ¿no? ¿A qué me refiero con que se ha vuelto cada vez más impredecible? Para empezar, porque no hay fidelidad absoluta en un partido, ¿no? O sea, se acordarán ustedes cómo era mucho más común en elecciones tiempo atrás, en generaciones pasadas, decir, ¿por quién vas a votar? Por poner un ejemplo, ¿por el PRI o por el PAN? Y además, votaba en la boleta, el cruce era completo, o sea, por diputado local, por diputado federal, por candidato a senador, por gobernador, por presidente de la República. Hoy lo que sabemos es que también hay más votos diferenciados y que si a veces votas por un presidente de la República de un partido, no necesariamente se va a llevar, vamos a decir, el carro completo de tu boleta. Además, puede ser que yo en una primera elección voté por el PAN y en una segunda elección me desencanté y voté por el PRD y en una siguiente elección voté por Morena y no por eso voy a votar por Morena en la siguiente elección. No necesariamente. Siempre va a haber un grueso. Ojalá me ayuden con ese micrófono, por favor. Va a haber un grueso de votantes, por supuesto, muy cercanos al partido, pero tienes un grupo alrededor muy importante que puede cambiar la elección
que no necesariamente es una fidelidad absoluta. Ese tipo de cosas hoy lo que propician también, ese tipo de cosas lo que propician hoy es que, pues, que sea más impredecible no solo el electorado, evidentemente, qué es lo que va a pasar con la elección. La gran pregunta en muchos programas de opinión y de política en este momento es qué es lo que va a pasar con la elección del 2021. ¿Vuelve a tener Morena, vamos a decir, el carro completo que ya tuvo en la elección del 2018 o no? Sobre todo ahora que necesita que el enfoque está puesto sobre la obtención del legislativo. ¿Por qué también se hace más difícil? ¿Por qué también es más complicado esa predicción? Pues porque también así es el electorado. A ver, un ejemplo clarísimo de lo que estoy hablando sucedió en la elección de Trump con Hillary Clinton. ¿Se acuerdan ustedes cuántas encuestas estaban a favor de Hillary Clinton? Es más, la posibilidad inicial del triunfo de Trump era inaudito. O sea, los que apostaron casi desde el inicio se llevaron, o sea, los que hicieron apuestas por la elección, pues se llevaron el 1-10, ¿no? Por otro lado, otro de los fenómenos que también vemos en el electorado, parte de eso de ser menos predecible, es que antes sucedía más la visión de la política y de los partidos y de su afiliación, digamos que se parecía mucho más como al gusto o a la adhesión que hay por algunos partidos, perdón, por algunos equipos de fútbol. Es decir, el abuelo era americanista, por poner un ejemplo, ¿no? El abuelo era americanista, el papá es americanista, el hijo es americanista y le empiezan a poner la camiseta casi desde que nace. Al hospital ya le llevan la camiseta del América, ¿no? O de los Pumas, ¿no? Otras cosas que vemos es que eso ya no funciona de la misma manera, ¿no? Los que estamos más grandes, de los que estamos en este Zoom, sabemos que era muy común ver que nuestro abuelo fue priista, ¿no? Porque era una de las principales causas, una de las principales formas de encauzar, la única en muchos momentos de encauzar los intereses políticos, ¿no? Y lo mismo, y el papá hizo lo mismo, y a nosotros ya nos tocó distinto. Bueno, hoy eso es, en la misma familia vemos cada vez más división del voto, ¿no? Yo no voto por el mismo que votó mi papá, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que vemos? Pues que desciende el número de simpatizantes. Desciende el número de personas que están afiliadas a un partido. Ustedes lo vieron en los últimos 2 años, después del 2018, una de las cosas que muchos partidos estuvieron intentando, ¿no? Es que muchas personas se afiliaran. Muchos partidos tuvieron una campaña de afiliación. El ejemplo más claro que yo recuerdo haber visto algunos de los planes de esos, fue en el caso del PRI y del PAN, porque llegaron a tener unos padrones muy amplios y de pronto se dieron cuenta que, pues sí, que ese padrón de nombre estaba completamente inflado y que no correspondía con su realidad, ¿no? Y eso pues te puede ayudar para las prebendas que recibes para el dinero que puedas recibir de parte del Instituto Nacional Electoral, pero al mismo tiempo no te permite ver realmente de qué tamaño es el músculo, porque eso, tenías mucha gente que había estado inscrito contigo y luego estaba inscrito en otro partido. Es más, y ya había salido de ese segundo partido y ya estaba en un tercer partido. El fenómeno, el descenso de personas adheridas a un partido político es muy importante en estos tiempos, ¿no? Al mismo tiempo, ya lo platicábamos desde las sesiones anteriores, hay un mayor escepticismo frente a la política. Ojo, ¿y cómo no? Eso ya lo habíamos platicado. Después de todos los escándalos con los que nos vamos topando, después de todo lo que vemos que sucede en el país, y mucho de ello por cuestiones que se podían haber prevenido, pues es entendible que seamos mucho más escépticos, que de pronto venga otra vez una persona a decirnos que es
la panacea o la solución a muchos problemas y decir, mira, chato, los que tenemos al menos 50 años, ¿no? Ya nos los dijeron varios candidatos del PRI, nos los vino y nos los dijo el PAN, nos los vino y nos los dijo el PRD, nos los vino y nos los dijo Morena, y seguimos viendo cosas similares. Claro, o sea, en mucho es entendible que te encuentres con un electorado mucho más escéptico. ¿Por qué lo estoy diciendo? No para desencantarse, precisamente por lo contrario, porque en este contexto, como lo vimos con Polverini, como lo vimos con Samuel García, y por la configuración que hoy tiene el electorado, lo que tú hagas en cuanto a tu reputación, en cuanto a tu capital político y a la creatividad con la que emprendas una campaña, te puede traer unos resultados que a lo mejor antes no hubieras tenido porque la movilidad era mucho menor. Si te conviertes en un buen candidato, ojo, buen candidato no quiere decir que no salgas a bailar, ¿no? Aunque a mí no me encante, ¿no? Pero si te conviertes en un buen candidato y eres capaz de presentar propuestas creativas y además de tener la visibilidad adecuada y tener una selección conveniente de medios y hacerte de un grupo que potencie también tu voz, pues ya sabemos, como fue también el caso de Trump, que se puede ganar una elección, ¿no? Digamos que esa es la parte positiva. En mi opinión, voy a dar absolutamente una opinión mía, pues, o sea, no es que sea norma del marketing político. En mi opinión, en este momento, parte de la clave está en el tratamiento del votante como un ciudadano y también como un consumidor, ¿no? Lo decían igual, fue uno de los comentarios y me pareció muy valioso. Si no me equivoco, fuiste tú, Chava, el que mencionaba eso. Claro, sí, porque lo que estabas mencionando de las campañas en tierra. Hay una historia, hay una anécdota de un gobernante chino cuyo nombre no voy a recordar en este momento, hace como unos 3,000 años antes de Cristo, es decir, a lo mejor 5,000, que tenía una frase que decía, se puede conquistar un imperio a caballo, pero para gobernarlo hay que desmontar, ¿no? Justo con referencia a la importancia también del contacto del cara a cara, del uno a uno, ¿no? En sesión, y que en buena medida es lo que logra la campaña en tierra, ¿no? Muchos candidatos hoy lo olvidan y creen que es un asunto, como también lo mencionabas tú, Chavo, si no me equivoco, de contratar un community manager que te suba videitos, ¿no? Y que de vez en cuando te vaya tomando fotos, ¿no? Dándole un besito al niño, al viejito, al tal, no sé qué, ¿no? Foto, y ya. Se puede conquistar un imperio a caballo, pero para gobernarlo hay que desmontar, ¿no? Por eso, en mi opinión, en mucho es no olvidar que le estás hablando a un ciudadano. Por eso también en este momento esos discursos anquilosados, viejos, ¿no? Del cuate atrás de una valla, como si le hablara mexicanos, compatriotas, hermanos en la sangre, esa sangre lapidada, cada vez se oye más anacrónico, más viejo, más de otra época, porque no le estás hablando a una persona, no le estás hablando a un ciudadano, tu preocupación no es porque te entienda. Y ahora mismo claramente una clave es la horizontalidad, la capacidad que tengas para presentarte como una opción viable, pero como un ciudadano más preocupado por el florecimiento de la región que pretendes gobernar, ¿no? Hasta ahí mi punto. Me gustaría 5 minutos nada más le podemos dedicar a eso, pero respecto a las características, sin duda, lo está diciendo Gustavo Aguilera, que muestren empatía. Así es, Gustavo. Fíjate, Gustavo, te voy a poner un ejemplo que está sucediendo en este momento. Sin duda porque es momento electoral y sin duda porque eso ayuda a golpear al presidente, es cierto, ¿no? Pero independientemente de que se trate de una estratagema política para golpear a un gobernante, mucha gente le ha criticado el que no haya estado presente el presidente, un presidente que parte de su campaña fue esa cercanía, ese hablar de uno a uno con el ciudadano, con el pueblo, como repite él,
el no haber estado más cercano, o sea, sí haber estado para presentar una tlayuda y no haber estado más cercano ahora con la tragedia de Tláhuac. Lo que le podrían echar de menos es la coherencia de decir, oye, tú has construido una imagen de esa empatía que está refiriendo Gustavo, ¿no? Tú estás refiriendo de una cercanía, de un uno a uno, de un no tener, de no aquella burocracia y aquella pirámide inmensa que era para llegar al presidente, y parecería que eso no es lo que estamos viendo, ¿no? Nos dice Chava también, las redes sociales vinieron a democratizar la relación entre candidatos y votantes, claro, porque además ellos te pueden ver, o sea, van viendo en tiempo real, y aparte del éxito de la red social también es la capacidad que tú tengas, Chava, de ir contestando y justo que haya diálogo, que haya horizontalidad, que te puedan hablar, que haya retroalimentación, ¿no? Va a haber una sesión sobre eso. Pero lo que quiero decir, y si quieres te paso la palabra, es 5 minutos nada más para platicar. Yo he dado algunas características del electorado de esta generación. Me encantaría escuchar. ¿Ven ustedes otras? ¿Hay algunas que les suenen? ¿Hay alguna aportación con lo que ustedes quieran complementar esta visión de cómo está el mercado político actualmente? Chava, te paso el micrófono. Sí, yo concuerdo contigo que sí el mercado político ha cambiado en el sentido de que ya esa relación entre el votante y el candidato se ha democratizado en la medida que ya hay una cercanía con el candidato y ya hay una relación de ida y vuelta en esa comunicación. Sí, como bien platicabas, antes el candidato se paraba en su pedestal y era el que daba, digamos, el sermón evangelizador hacia los votantes. Y muchos candidatos no han entendido ese cambio que se ha dado, donde ahora la información fluye en buena medida de abajo hacia arriba, y si el candidato logra percibir, como también lo platicabas tú en un principio, si logran percibir cuál es esa necesidad que tiene el votante como un consumidor, porque así es como lo ve el marketing político, como un consumidor, manejan otro término que no lo recuerdo ahorita, pero es un supraconsumidor, por así decirlo, en el sentido de que ya tiene capacidad no solo de escoger, sino aparte de intervenir en ese diálogo de dos direcciones. Eso pone a los candidatos en una situación en donde aquellos que no visualicen que ya la relación es una relación bidireccional, están ahorita en desventaja porque no están atendiendo a lo que son las necesidades básicas del electorado, que en buena medida eso es lo que hace la mercadotecnia. Detectar las necesidades que tiene un individuo, ya sea para comprar un producto, ya sea para votar por un candidato, detectar esas necesidades y satisfacerlas. No están detectando quizá esas necesidades que pudieran tener, no están haciendo ese trabajo de primero investigar qué es lo que le duele a los electores, como lo hizo esta candidata que comentaste ahorita. Bueno, qué es lo que le duele a los electores. Hay cosas que son muy obvias, ¿no? Como son quizá la seguridad, como son quizá temas de la pandemia ahorita que está de moda, pero hay otras situaciones que están muy escondidas, sobre todo en las elecciones locales. Así es, efectivamente. Y a veces necesidades primarias. Sí, que a veces los candidatos se van sobre estas situaciones generales, pero las elecciones locales tienen mucho ese ingrediente inmediato de la inmediatez de lo que sucede el día a día. De cómo el comité de vecinos está batallando porque los perros en la colonia andan sueltos. Son cuestiones muy inmediatas, de una inmediatez que a veces los candidatos no detectan y se van sobre las generalidades que son la inseguridad, la pandemia, cosas como esas, ¿no? Pero no atienden a las cuestiones más elementales que son las necesidades del día a día, que esas solamente, como decías tú, yéndose a caballo se pueden detectar, ¿no? Efectivamente. Hay que hablar en su lenguaje. Parte de esa empatía, que es la que también hacía mención Sergio y Gustavo, es en ponerse en los zapatos del otro y comprender qué es lo que cuál es la preocupación de él, ¿no? Y lo dices muy bien, ¿no? De pronto llega un discurso
muy general, hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto y del comercio internacional y la vinculación con organismos internacionales y el aumento de las remesas, tal. ¿Y cuántos en la colonia dicen, pues la neta es que yo para empezar te entiendo poco, de inicio? Y a mí, mira, Chato, a mí, yo lo que quiero, a mí con que llegue agua más limpia a este lugar, yo con eso estaría mucho más satisfecho. Bueno, eso es investigación de la que ahora vamos a hablar. Vamos a hablar también de un modelo que yo les propongo de marketing político. Lo primero es inteligencia, es, digamos, decir, la inteligencia de mercado. Inteligencia de mercado no es otra cosa de saber muy bien a quién le estás hablando, y para eso utilizas las encuestas, utilizas esos los estudios demoscópicos en general, utilizas los lectores de redes sociales, utilizas la información que te dan los institutos de estadística, y mucho el estar ahí, el ir a tocar puertas, el hablar con la gente. Es esa campaña de tierra en la que yo también vuelvo a subrayar, que era un tema que tú referías. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre cómo está el marketing político en este momento? Muy bien. Sigo adelante entonces. Pedro Julio, adelante. No te escuchamos todavía. A ver, ahí está. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Efectivamente, el marketing político siempre ha existido. Lo que no se ha dimensionado es los políticos acartonados que piensan que son las mismas necesidades de siempre. Y puede ser que sí, de una parte sea la misma necesidad, pero los tiempos han cambiado y los políticos no se actualizan. Siguen pensando en las 48 leyes del poder, en Maquiavelo, que son las bases del poder, sí, pero el poder actualmente es evolutivo y tiene que evolucionar de acuerdo a la necesidad generacional en la cual estamos viviendo. No es lo mismo ahora que tú atrapes, ahora sí como dicen vulgarmente, con la torta y el violín, que así los has acostumbrado, que ahorita las necesidades propias de la misma actualidad. El político piensa que por llevar y hablar mal del partido contrincante, la gente les va a ofertar una fidelidad. La fidelidad ya no existe, ya son coyunturas y tú tienes que atrapar al electorado con esas coyunturas que van a ser tu punto de lanza para poder tener una campaña un poco aceptable, porque hay imponderables que las mismas necesidades de la comunidad o de tu electorado te van a definir, y no tanto por encuestas, sino por ese caminar todoterreno que se habla o que se hablaba hace un momento. Me sumo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no he querido dejar, a mí desde que iba a venir a esta sesión me platicaron que había entre ustedes mucha gente con experiencia en las campañas. Y a mí me parece muy valioso, no solo lo que un cuate tenga que decir, ojo, la voz cantante pues es la mía, para eso me pagan a mí, ¿no? Pero a mí me parece muy valioso, también por eso he querido dejar espacio para estas intervenciones, lo que ustedes tengan que decir. También porque es una posibilidad de que entre ustedes se escuchen más, ¿no? Y yo lo valoro mucho, ¿no? Yo lo valoro mucho. Esta sesión tiene una dimensión informativa de transmisión de conocimientos, sin duda, pero también de networking, de conocernos, de escuchar lo que el otro está opinando, sobre todo si nos planteamos estar construyendo un proyecto conjunto, ¿no? Oigan, solo, y se los digo en unos minutos para terminar la sesión,
Vamos, para decirlo rápidamente. Entonces, muy bien, ya me pusiste un ejemplo con un caso, Samuel, Renata Polverini, ya dijiste una definición, ya me dijiste cómo está el mercado político, ¿no? Y cosas que son importantes que atienda la mercadotecnia en este momento, ¿no? Cosas muy prácticas. Entonces, pero muy bien, Vicente, ya no le des vueltas. ¿Y entonces para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el marketing político? Se los voy a decir como rápido en ejemplos concretos. Por si eres si decides ser consultor, por si alguna vez los contratas esos servicios también como político, para que sepas qué es lo que te puede dar, ¿no? Y para que tú tengas una visión mucho más amplia de los alcances que se pueden lograr utilizando herramientas de marketing político. Ya sabemos lo tradicional, que es, oye, ¿sirve para poner anuncios en medios de comunicación? Sí, por supuesto. ¿Sirve para poner los espectaculares? Sí, sí, también sirve para poner los espectaculares. Para llevar la comunicación política o para desarrollar las campañas políticas o para gestionar los medios de comunicación. Sí, sin duda tienen razón. Pero no solo eso. Sirve para diseñar también el producto político y eso parte, como lo mencionábamos hace unos minutos, de conocer profundamente a quién le estás hablando, ¿no? Acuérdense, solo si dejas de escuchar estás perdido, repetía Bill Clinton, ¿no? Por ejemplo, también es útil para determinar los comportamientos que deben seguir, o sea, que está teniendo el electorado, pero el comportamiento que debería seguir también como imagen, por ejemplo, para los partidos políticos y para sus afiliados. Sirve, por ejemplo, si nos estamos dando cuenta que hay una agenda mediática que no nos conviene, para tratar de influir en ella y cambiarla, ¿no? Nos sirve para fundamentar y para poner en práctica coaliciones, por ejemplo, coaliciones de gobierno, siendo candidatos o ya que estamos en el gobierno para hacer gobiernos de coalición. Sirve para amplificar el impacto de nuestro mensaje. Sirve para incrementar el número de activistas que son muy importantes. No es solo lo que tú digas, sino en la medida en la que también te hagas de un grupo que te ayude a esa difusión, también será útil y también son herramientas de marketing político. Sirve también cuando tenemos un proyecto político que tiene una ideología detrás para hacer que esa ideología se conozca más, sea mejor aceptada, se reciba con mejores elementos, ¿no? Para que se acendre, para que se comunique, para que se reciba de la mejor manera. Sirve cuando tenemos como el objetivo, vamos a poner si ya estamos en el legislativo, ¿no? Sirve cuando me propongo que se apruebe una ley o una reforma, ¿cómo le hago para que adquiera mayor capital político, para que sea mejor recibida, para que mis votantes también la conozcan mejor, para que tenga un mayor impulso, incluso cuando ya la aprobaron, para dar a conocer esa ley o esa reforma, ¿no? Y también para adquirir mayor peso como oposición, que no necesariamente es siempre ganar la elección, pero para convertirme en una oposición más firme, más fuerte, más sólida, más estratégica, ¿no? Y para ir creciendo mi presencia, ¿no? Yo con eso termino. Si les parece, escucho lo que me quiere decir Arely y terminamos la sesión. Adelante, Arely. Perdón, ¿querías decir algo o me equivoqué yo? No, ya vi que no. Es un error mío. No. Muy bien. Si ustedes no tienen algo más que agregar, ustedes me dicen. Nada más, les agradezco mucho otra vez que estén aquí. Me da muchísimo gusto el número de participantes que ha ido creciendo y continuamos la conversación el próximo lunes. Profe, antes de que nos vayamos. Claro, adelante, sí. Rafa. Es tu micrófono. Les quería comentar rápidamente que, bueno, primero que nada, recordarles que al momento de entrar, por favor, escriban su nombre completo y su número de matrícula. En dado caso de que no tengan aún su número de matrícula o su clave, les pido por favor me manden un mensaje, ¿ok? Y ahorita les escribo acá en el chat mi número para que lo apunten. Y tengo algunos alumnos que están entrando, tienen número, pero en la lista pasada y en la actual no aparecen. Entonces, ahorita les voy a decir quiénes son. Les voy a pedir que se comuniquen conmigo para que los reingrese a la lista
con un nuevo número, ¿no? Con una nueva matrícula. Es el 212, María Fernanda Lozaño Saldana, 412, Rafael Suárez, 257, Gustavo Aguilera Razo, 381, Flor López, 224, Pedro Julio Balado, 196, no tengo el nombre ni nada, tampoco pone nombre aquí en el chat, y el 38, Juan Carlos Manjares. Entonces, es muy importante, por favor, que me manden un mensajito para que yo los pueda localizar, los dé de alta nuevamente y pues sigan como en el curso normal, ¿no? Ahora, si soy Gustavo Aguilera. Ok, entonces les pido que por favor pongan ese número, ¿no? Porque entran y puso 257 en el anterior. Ok. Pero no sabíamos que habían cambiado el número que tenemos. Yo estoy poniendo el de antes. No, sí, es el de antes. No hay una nueva lista. Okay. Solo que solamente el problema fue con estos que no aparece su información. O sea, no aparece como si estuvieran registrados en la lista, ¿no? Entonces, okay, a ellos les estoy pidiendo que me envíen eso para poder registrarlos nuevamente. Y sí, los que no dicen que no tienen matrícula, les envío un correo, si lo podrían checar, por favor, les envío un correo con un Excel donde están los números con las matrículas de los de nuevo ingreso. De todas formas, les pongo de una vez mi número, por favor, y se comunican conmigo y personalmente les digo cuál es su número, ¿no? Señor Gustavo, sí, por favor, me podría mandar mensaje y yo reviso nuevamente y aclaramos todo esto, ¿no? No hay problema, no es para que se cree, no se les va a dar de baja, al contrario, ¿no? Como no están registrados en la lista que yo recibí del antiguo curso, no sé si hubo algún error, no sé si se borró por accidente o algo, ¿no? Entonces, para que yo les dé de alta y veamos si se continúa con el mismo número que ya tenían anteriormente, pues se les asigna uno. Solamente para lo que les dije. Los que tengan duda con su matrícula, por favor, mándenme mensaje a este número. O si lo quieren apuntar, es el 987-140-8827. Y pues nada. Ok, señor Martín, licenciado Martín Manuel, por favor, mándenme un WhatsApp, ¿no? Ya la mayoría tienen su matrícula, solamente es que yo se las diga. Mi nombre es Rafael Garduño. Rafael Garduño. Así me pueden agregar. Bueno, entonces, si no hay más, espero sus mensajes. Los que crean que no tengan matrícula, manden un mensaje, por favor. Y yo les digo cuál es. El número de teléfono aquí está apuntado, se los vuelvo a escribir y lo vuelvo a dictar. 987 140 8827. Por favor, para que todos ya tengan su número de matrícula, para que yo se los dé personalmente y pues no haya ningún problema, ¿no? Entonces, dicho esto, profe, si no hay nada más que agregar, podemos concluir la clase, ¿no? Adelante, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Ok. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Bye bye. Perdón. ¿Alguien quiere? A ver, Chava, tú. Ajá. Chava quiere hablar. Sí, alguien tenía la mano levantada. Creo que era el licenciado Chavira. Sí, perdón, hay por ahí una plática con Juan Iván,
están teniendo una plática ahorita que yo creo que es interesante en relación a la problemática que hay entre Palestina e Israel, ¿no? Ahorita están en vivo, me estoy tratando de meter. Qué padre, hay que escucharlo. Es una invitación, sí. Gracias, Okay. Gracias a ti. Les mando un abrazo. Ahí seguimos en comunicación. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día a todos.